Cuando pensamos en la caída del Imperio Romano, nos vienen a la mente las mismas imágenes de siempre: hordas de bárbaros tirando abajo las puertas, emperadores corruptos envenenados en sus palacios y una economía por los suelos. Es la historia que nos contaron en la escuela, una muerte lenta y agónica. Pero esa es solo una parte de la historia. ¿Y si te dijera que la caída de Roma no fue solo cosa de bárbaros y crisis? ¿Y si un enemigo invisible, uno que no usaba espadas, sino que sembraba el miedo, no solo vio la caída, sino que la empujó al abismo? ¿Y si el verdadero acelerador de la ruina de la civilización más grande de la antigüedad fue un demonio? No uno de cuernos y tridentes, sino uno nacido de la pura desesperación de la fe y del caos. Esta es la historia de cómo la creencia en una fuerza demoníaca se convirtió en el veneno que corrió por las venas de un imperio que ya se moría. Para entender cómo llegó este demonio, primero tenemos que darnos un paseo por las ruinas de su patio de juegos. El siglo III después de Cristo fue brutal para Roma. Los historiadores lo llaman la crisis del siglo III. Y créeme, el nombre se queda corto. Imagina casi 50 años de caos absoluto. El imperio se partió en tres y todos se peleaban contra todos. Los emperadores aparecían y eran asesinados a una velocidad de vértigo. Más de 20 en menos de medio siglo. Muchos de ellos puestos ahí por sus propias legiones y asesinados por esas mismas tropas cuando se cansaban de ellos. La moneda, el denario, se devaluó tanto que casi no valía ni el metal del que estaba hecha, provocando una inflación que destrozó el comercio. Las fronteras que antes parecían invencibles ahora eran un colador. Las tribus germánicas empujaban por el Rin y el Danubio, y el imperio sasánida amenazaba por el este. Ciudades que durante siglos no habían necesitado murallas empezaron a construirlas a toda prisa, un símbolo de puro miedo tallado en piedra. A pie de calle, la sensación era de que el apocalipsis estaba a la vuelta de la esquina. La gente común sentía que su mundo, ese orden que Roma había mantenido durante generaciones, se estaba haciendo pedazos. La Pax Romana era un vago recuerdo. Lo que había era anarquía, guerra civil y la terrible sensación de que los dioses los habían abandonado. Fue en este campo abonado de miedo y desesperación donde empezó a crecer algo nuevo, una creencia que ofrecía una respuesta muy simple a una pregunta aterradora. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? El primer gran motor del miedo fue algo invisible y letal. A mediados del siglo III, sobre el año 249 después de Cristo, una pandemia terrible arrasó el imperio. Hoy la conocemos como la plaga de Cipriano, por el obispo de Cartago, que la describió con todo lujo de detalles. El impacto fue apocalíptico. Se dice que en su peor momento morían hasta 5,000 personas al día solo en la ciudad de Roma. En un mundo que no sabía nada de gérmenes o virus, una plaga de ese calibre solo podía entenderse de una forma: como un ataque sobrenatural. San Cipriano, en sus sermones, la describía como una prueba de fe, pero para la mayoría, ya fueran paganos o cristianos, la plaga era una señal de la ira de los dioses o cada vez más de una maldad demoníaca. El historiador Paulo Orosio escribió que la peste corrompía el aire y mataba a hombres y ganado por igual, una descripción que suena totalmente a una fuerza maligna. Esto no era solo una crisis de salud, era una crisis espiritual. La sociedad se vino abajo. Cipriano contaba cómo la gente, aterrorizada, abandonaba a sus familiares enfermos en las calles con la esperanza de salvarse. En este escenario de terror, la idea de que había fuerzas demoníacas trabajando para destruir a la humanidad no sonaba a fantasía, parecía una conclusión lógica. La plaga no solo mataba gente, mataba la confianza y alimentaba la idea de que el mundo estaba siendo atacado por un mal que no se podía ver. Mientras la enfermedad se comía los cuerpos, otra plaga pudría el alma del imperio: la corrupción. La inestabilidad política no era solo una lista de golpes de Estado, era el síntoma de una decadencia moral que la gente veía cada día. Los emperadores ya no eran vistos como padres de la patria, eran tiranos que duraban un suspiro, que llegaban al poder con sobornos y asesinatos y que gobernaban para llenarse los bolsillos. Desde el punto de vista de los primeros cristianos, esta decadencia no era un simple fallo humano, era una prueba de la presencia del mal en el mundo. Para ellos, el mundo terrenal estaba dominado por el egoísmo y el desprecio a Dios. Y eso se veía en la lujuria, la avaricia y la crueldad de la élite romana. Los textos de la época, tanto de autores paganos como cristianos, están llenos de lamentos por la pérdida de las viejas virtudes romanas: la gravitas, la dignitas, la piedad. En su lugar, lo que veían era un festival de excesos y traiciones. Esta corrupción necesitaba un culpable, una fuente. Y la idea de que había demonios susurrándole al oído a los emperadores y tentando a los senadores ofrecía una explicación muy poderosa. No es que los hombres fueran débiles, es que estaban siendo corrompidos por una fuerza maligna que quería destruir todo orden y virtud. Y aquí es donde las piezas encajan de una forma escalofriante. El mundo grecorromano siempre tuvo sus espíritus y dioses menores, los daimones, que podían ser buenos, malos o neutrales, pero el cristianismo llegó con una idea mucho más potente: un dualismo cósmico, una guerra total entre un único Dios, bueno y todopoderoso, y un único adversario, el diablo o Satanás.
la personificación de todo el mal. A medida que el cristianismo crecía, su teología tenía que dar una explicación al mundo pagano que lo rodeaba. La solución fue brillante y lo cambió todo. Los antiguos dioses de Grecia y Roma no se negaron como si fueran cuentos de hadas, se reinterpretaron. Júpiter, Apolo, Venus, todo el panteón pagano fue degradado y absorbido por la cosmología cristiana como demonios, como ángeles caídos al servicio de Satanás. Este proceso, conocido como demonización, fue una jugada teológica maestra. De repente, todo el caos del imperio tenía una cara y un nombre. Las plagas no eran un misterio biológico, la corrupción no era solo un fallo del sistema y las invasiones bárbaras no eran simple geopolítica. Ahora todo formaba parte de la misma guerra espiritual. El diablo se convirtió en el gran conspirador, el titiritero detrás de cada desgracia que sufría Roma. Los cristianos, que durante un tiempo fueron los culpados de todos los males, ahora tenían a quién señalar. Una fuerza maligna universal que explicaba por qué un imperio bendecido por los dioses se estaba cayendo a pedazos. Y aquí llegamos al corazón de esta historia oculta, porque se puede argumentar que la creencia en este demonio no fue solo un reflejo de la crisis de Roma. Es posible que la acelerara, que no fuera un síntoma, sino un multiplicador del caos. ¿Cómo? Primero a través de la parálisis y el fatalismo. Piensa en esto: si crees que un ser sobrenatural y todopoderoso está causando la plaga, ¿qué incentivo tienes para buscar una solución práctica? La lucha ya no es física, es espiritual. La respuesta ya no está en la ingeniería o la reforma económica, sino en la oración y el exorcismo. Esta forma de pensar podía llevar a una inacción muy peligrosa, a rendirse ante problemas que quizás sí tenían solución. Segundo, creando desconfianza y división. La creencia en un enemigo demoníaco que actúa a través de las personas creó una atmósfera de paranoia brutal. Tu vecino, que seguía haciendo ritos paganos, ya no era un tradicionalista, era un agente del diablo que podía atraer la ira de Dios sobre tu ciudad. El hereje ya no era alguien con una opinión distinta, era un siervo de Satanás que buscaba destruir la fe verdadera y de paso el imperio. Esta mentalidad justificó persecuciones y rompió comunidades, debilitando a Roma desde dentro. Y tercero, justificando la violencia, al presentar la crisis como una guerra santa, se podían legitimar actos de una crueldad extrema. Destruir templos paganos o quemar libros malditos no se veían como actos de intolerancia, sino como batallas necesarias contra las fuerzas del mal. El demonio se convirtió en la excusa perfecta para la purga interna, desviando la energía que se podría haber usado para defender las fronteras hacia luchas internas. Al final, el demonio que ayudó a devastar Roma no tenía cuernos ni rabo, no salió del infierno con un tridente. El verdadero demonio fue una idea, fue la personificación del miedo, de la desesperación y de esa necesidad tan humana de encontrar un culpable cuando la crisis es tan grande que no la podemos entender. Ojo, esta creencia no causó la caída de Roma por sí sola. Las causas económicas, militares y políticas fueron muy reales y son las que la mayoría de historiadores señalan, pero esta idea funcionó como un potente acelerador, un veneno ideológico que paralizó, sembró la discordia y justificó la destrucción. La historia oculta de la caída de Roma es una advertencia, pues nos enseña que cuando una sociedad se enfrenta a un colapso que no comprende, a menudo invoca a sus propios demonios, y a veces esos demonios, nacidos del miedo, acaban haciendo más daño que la crisis original, y esa es una lección que resuena mucho hoy en día. ¿Qué demonios modernos, qué miedos o ideologías crees que podrían estar debilitando nuestras propias civilizaciones desde dentro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te fascinan estas inmersiones en el lado más oscuro de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación.